Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Neftalí, ¿se escucha? ¿Me puedes confirmar, por favor? Buenas tardes. Neftalí, ¿me podrías, por favor, confirmar si se escucha, por favor? Buenas tardes. ¿Alguien que sea tan amable de confirmarme si se escucha, por favor? Sí, profe, sí se escucha. Sale, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta semana uno del módulo 3. Yo creo que ya vamos avanzando poco a poco y ustedes van a ir asimilando y revisando y viendo que conforme vayan avanzando en los módulos, pues el nivel de dificultad va a ir avanzando obviamente junto con ellos, sobre todo por el hecho de que ustedes más adelante pues van a tener módulos desde matemáticas, inglés, física. Todos esos módulos pues obviamente su nivel de dificultad es un poco más elevado. Sin embargo, pues estos niveles que son básicos son fundamentales para que ustedes estén preparados para ese módulo. Les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes ya saben, mi nombre es Alejandra Chávez, soy la asesora virtual de este módulo, que básicamente los estaré guiando o facilitando ciertos recursos y orientando para que ustedes puedan cumplir su meta, que es obviamente finalizar el módulo con éxito. ¿Sí? Ustedes van a ir revisando a menudo, conforme vayamos avanzando, que la información es bastante repetitiva. ¿Sí? Conforme vayamos avanzando en las semanas, ustedes van a ir viendo que la información es muy constante. Y esto con la finalidad de, obviamente, que ustedes cumplan los aprendizajes esperados. Entre mis, vaya, no consejos, sino observaciones, por así decirlo, y sugerencias, les voy a ir diciendo para que ustedes puedan ir revisando qué es lo mejor para el módulo. El objetivo del módulo es que ustedes no solo puedan lograr descifrar un cierto lenguaje técnico o específico que utiliza cada ciencia, sino que también podamos entenderlo, interpretarlo y explicarlo a través de un análisis de diferentes procesos sociales, fenómenos naturales y el contexto de ellos, con la finalidad obviamente de poder hacer un comparativo, una reflexión, una opinión crítica, un juicio valorativo y que además podamos entender a través de ello que podamos hacer investigaciones donde podamos diferenciar cuáles son las fuentes confiables de información y poder desarrollar una postura en cuanto a lo que vayamos leyendo y obviamente proporcionando en cuanto a información. Es importante mencionarles también que como sugerencia, y yo creo que no soy la única asesora que se los ha hecho saber, es sumamente importante que primero se lean los recursos de la semana. No hay otra cosa que se les vaya a pedir en los recursos de la semana que esté en sus actividades, que esté en sus participaciones en los foros. Entonces, básicamente los recursos de la semana es el contenido que ustedes van a necesitar para poder hacer cualquier participación. Por eso es tan importante que ustedes los lean, los revisen, los analicen y en base a eso, pues obviamente, vayan haciendo sus participaciones. Esa es una cuestión. La otra es sumamente importante también que ustedes realicen sus aportaciones y participaciones en tiempo y forma. Muchas de las veces, no sé por qué se nos da el hábito de querer enviar sus actividades fuera de tiempo o demás. Esto es bien importante que lo consideremos. Es parte de la organización, responsabilidad y compromiso del estudiante enviar sus actividades en tiempo y forma. ¿Sí? Acuérdense que la plataforma suele saturarse los domingos y generalmente
como buenos mexicanos, dejamos todo para domingo para las 10:59 de la noche. Entonces, eviten eso. Además, que el beneficio de enviar sus actividades en tiempo les da el beneficio de poder corregirlas y aumentar su calificación en caso de que sea necesario. Entonces, yo los invito también a que reflexionen sobre ese aspecto. Es parte de los valores que debemos de tener y si no los tenemos, pues irlos desarrollando como estudiantes de prepa en línea. Es importante que sepan que esta plataforma prepa en línea como tal, pues nos da la facilidad de poder organizarnos cuando sea prudente nosotros podernos conectar y demás. Sin embargo, esto no significa que podamos de alguna manera dejar el rezago para último momento. Entonces sí es importante que nos organicemos. De hecho, en los primeros módulos, me imagino que ustedes hicieron su agenda y demás para precisamente evitar este tipo de detalles. Es importante también revisar siempre, siempre, siempre los foros, no solo de aprendizaje, que es sumamente importante que ustedes participen en él y realicen sus aportaciones correctamente, sino que también revisen el foro de novedades. El foro de novedades, yo ahí coloco información bastante relevante de cómo les puedo ayudar. De hecho, para ahí en la actividad 6 les voy a colocar un, que es también, les adelanto un poquito, que sé que estamos brincándonos mucho, pero nada más para que sepan la importancia de por qué leer los recursos antes. En la actividad 6 les proporciono, por ejemplo, un bosquejo de su actividad, nada más para que ustedes empiecen a llenarla. Entonces, este tipo de herramientas o materiales no los van a encontrar en ninguna otra parte porque realmente yo soy la que se los proporciona y quien los realizo específicamente para estos detalles. Entonces, por eso es importante que ustedes revisen su foro de novedades, porque además el foro me permite adjuntar archivos que a lo mejor es la misma información que les podría estar proporcionando por mensaje, pero mucho más completa. Entonces, los invito a que hagan eso. ¿Y por qué tan importante leer los recursos de la semana al inicio de la semana precisamente? No necesariamente todos al inicio de la semana, sino que ustedes se vayan organizando. Porque, por ejemplo, en la semana 3, en una de las actividades, actividad 6, les pide que ustedes busquen información que se las proporcione un compañero. Entonces, si por ejemplo ustedes desconocen esta parte y ustedes piden esa información el domingo, imagínense quién les va a contestar y quién les va a proporcionar esta información. Va a ser muy complicado. Y esa información es sumamente importante, obviamente, para que realicen su actividad. Es necesaria. Entonces, si yo reviso mis recursos de la semana al inicio, si yo reviso la actividad, a lo mejor no la voy a hacer el lunes ni la voy a hacer el martes, a lo mejor la voy a hacer el miércoles, jueves o viernes, pero si yo reviso las indicaciones de lo que me está pidiendo mi actividad, ya voy a tener una noción de lo que me está pidiendo y de lo que voy a hacer. Pero si yo me conecto el sábado, domingo y la hago ese mismo día, pues obviamente va a ser más complicado. Consideren todo esto para que ese tipo de detalles que son, a lo mejor ustedes dicen, bueno, son muy básicos, pues ese tipo de detalles básicos influyen mucho a la hora de obtener una calificación en mis actividades. Recuerden que la rúbrica es muy clara. Si ustedes quieren sacar 10, es nada más importante que vayan y busquen qué se requiere en la rúbrica, qué se necesita en la rúbrica. ¿Por qué? Porque ahí en la rúbrica nos dice que tiene que contener nuestra actividad para poder obtener el 10. Entonces, obtener el 10 va desde guardar el archivo desde la nomenclatura correcta, desde tener una buena ortografía, una buena redacción, que haya una organización. A veces es importante que nos apeguemos al formato APA. Yo sé que muchos de nosotros no los conocemos, ya lo iremos conociendo, pero es importante que nos apeguemos al formato APA porque muchas de las veces les aparece en negro la pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Yo no logro verla, no sé si es mi teléfono o a todos les aparece así en negro. ¿Alguien más ve la pantalla en negro? ¿No? Se ve bien, ok. Entonces se me hace que es una configuración, Jessica. No importa, igual yo leyendo, Jessica. En caso de que no lo puedas arreglar, no hay problema, yo voy leyendo, ¿sí? Y como les mencionaba, es importante todo este tipo de detalles porque al final de cuentas, pues el cúmulo de este tipo de detalles hace que mi calificación tenga 10. Muchas de las veces nosotros como estudiantes queremos que no nos fijamos en lo que es la calidad, ¿no? Entonces, en ocasiones agrandamos la letra número 14 para poder llenar porque nos pide media cuartilla de resumen y ponemos letra 14, ¿no? Entonces, espérenme tantito porque mi perro está aquí. Bájate, bájate, bájate. Bájate, Carecita, bájate, bájate.
Bájate, bájate, Sune, bájate. Entonces, en ocasiones queremos hacer eso, pero nos olvidamos que eso opaca o carece en la actividad, en la calidad del documento. Entonces, más adelante les iré diciendo cómo organizar sus documentos para que sean mucho más factibles y válidos en esta parte, ¿sí? Bueno, esa es la información general del módulo. Ahora bien, perdón, el objetivo, la información general del módulo, ¿sí? Me atraso un poquito. La información del general del módulo nos dice que nos vamos a enfocar en lo que son los sucesos históricos esta semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de reconstruir. ¿Cómo lo reconstruiríamos? Las formas diferentes de cómo lo vamos a analizar, las diferentes posturas que hay, la intención, qué es la intencionalidad del texto, a qué se refiere con esto, generar una opinión sobre ello y además conocer sobre lo que es el conocimiento científico y el no científico, y eso también es muy, muy importante. ¿Qué se espera que ustedes aprendan? Bueno, se espera que en el módulo, que retomen aprendizajes del módulo 1, del módulo 2, obviamente ciertas herramientas, por ejemplo, el análisis de textos. Ustedes ya revisaron cuáles son los tipos de textos y demás. Y en base a ello, pues lo retomen para aplicarlo en este módulo. Identificar cuál es el tipo de comunicación para cada texto o contenido histórico, analizar distintas formas del conocimiento en cuanto al contenido histórico, desde gráficas, tablas, apoyos estadísticos, imágenes y demás, describir de manera crítica diferentes versiones de un acontecimiento histórico, reconocer quiénes son los autores involucrados, qué se pretendía en esa época, cuáles eran sus acciones, qué pretende decir el autor, reconocer lo que es el sentido común y el conocimiento científico, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que al final de cuentas van de la mano, para poder resolver o analizar el contexto de una sociedad, revisar las creencias y evaluar a aquellas que adquieren cierto rango o cierta importancia a la hora de realizar o efectuar un conocimiento científico, investigar y problematizar ciertas cuestiones filosóficas, identificar alternativas de diferentes ciencias sociales, cuáles son las diferentes ciencias, a qué se dedican, cuáles son las ramas de cada una, etc. Eso es lo que se espera que ustedes aprendan en este módulo. Ahora bien, recuerden que ustedes no nada más es realizar sus actividades, ustedes tienen un foro de aprendiendo, que es importante que en este espacio ustedes vayan siguiendo las instrucciones de este módulo. Generalmente hay una pregunta detonadora y obviamente complementen sus aprendizajes con los de sus compañeros, perdón. Y básicamente en cuanto al foro, eso es. Ahora tenemos otros foros, el foro social y demás. Obviamente siguen teniendo la misma relevancia, pero al final de cuentas para los aprendizajes esperados, pues obviamente el foro de aprendizaje es fundamental. En la semana 4 ustedes saben que se sustituye una de las actividades por el foro de integración. Sin embargo, sigue apareciendo lo que es el foro de aprendizaje. Ahora bien, el foro nos habla de qué es la lectura. ¿Alguien de ustedes que me pueda describir qué es la lectura? ¿No? ¿Nadie? Sin miedo. A ver. Pueden encender sus micrófonos, ¿eh? Es un texto. Ok, sí, es un texto. ¿Qué más? La lectura es un proceso, ¿sí? Y muchas de las veces es un proceso bastante complejo, aprender mediante el texto. Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque al momento de leemos, aprendemos, al momento de que estamos analizando y hay un entendimiento, ¿verdad? Si la lectura fuera muy básica o vacía, pues obviamente no habría entendimiento, no sabríamos de lo que estamos leyendo y obviamente no habría aprendizaje. Es un proceso y esto es importante porque es un proceso que vamos determinando y vamos buscando el significado de ciertos signos, de ciertas letras, de dibujos, señas, números,
números, ¿sí? Muchos de nosotros aprendemos a escribir con un cierto código, ¿no? Cuando estábamos chavitos que escribíamos, sustituíamos unas letras con unos códigos. Bueno, eso es parte de la lectura. Y esto implica muchas de las veces que nos hagamos ciertas preguntas, que reflexionemos, que anticipemos cuál será el final de la lectura. Empezamos a generar ese juicio, que es lo que se pretende al momento de leer, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la escritura? La escritura y la lectura obviamente van de la mano, una no podría subsistir sin la otra, y básicamente el proceso de escritura es que primero podamos leer y preparar, ¿no? La información, que es básicamente lo que se le pide que hagan en sus recursos de la semana. Luego clasifiquemos los textos, qué tipos de textos hay, sí, porque dependiendo del tipo de texto va a ser el significado o lo que pretendo yo proyectar. Hacer un análisis del mismo texto, generar comentarios, generar preguntas y luego una crítica del texto, ¿sí? Que es una crítica constructiva y al final de cuentas esto se les pide muy a menudo cuando ustedes realicen una reseña. De hecho, en algún momento les voy a compartir información de los diferentes tipos de reseña, la diferencia entre una reseña, una sinopsis, un resumen, ¿sí? Una reseña crítica. Son cosas totalmente diferentes porque el contenido debe ser guiado o contextualizado de diferente manera. Y al finalizar, las bibliografías, que es algo que también les voy a enseñar porque muchos de nosotros tenemos esa idea errónea de que compartir la bibliografía es la liga de acceso a la página y no, la bibliografía tiene un proceso y se los voy a enseñar para que ustedes lo aprendan también. Esto es bien interesante, fíjense, encontré estas infografías en sus recursos de la semana y me doy cuenta que es bien interesante porque nos da ciertas palabras o ciertas frases con las que podemos iniciar un escrito. Y fíjense qué padre, podría ser que ustedes lo utilicen como guía. Cuando yo voy a proporcionar ideas, puedo iniciar para empezar, en primer lugar, como punto a partida, ¿sí? Porque muchas de las veces nos apadrinamos o nos casamos con una frase y no la soltamos. Y esa frase generalmente no siempre es aplicable para todas las partes del documento, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las veces yo veo que se casan con el puesto que, entonces ya de repente nos leemos el texto y nos damos cuenta que estamos siendo repetitivos. Bueno, para eso es precisamente esta guía y yo les sugiero que la tengan en la mano para que en cuanto empiecen a hacer sus documentos o sus reseñas, ustedes puedan utilizar las frases que aparecen ahí. Ahora bien, ya hablamos de del contenido y de lo más básico. Ahora bien, en realidad el módulo se engloba o se inclina a lo que es el acontecimiento histórico. ¿Qué es un acontecimiento histórico? ¿Qué es un hecho histórico? Esta es una pregunta que a menudo nos tenemos que hacer porque al final de cuentas es algo que vamos a utilizar durante estas 4 semanas. Un acontecimiento histórico, un hecho histórico, básicamente es algo que haya trascendido en la historia de nuestro país y que haya tenido un punto bien detonador o que haya de alguna manera favorecido o perjudicado, ¿por qué no? La historia de nuestro país que de alguna manera se considere o se tome como punto de partida para la actualidad y, ¿por qué no?, para una proyección en el futuro. Y les voy a leer aquí exactamente la definición. Digo, no me gusta mucho tender a leer porque se supone que ustedes ya leyeron los recursos de la semana. Y si bien es cierto, y si soy sincera, no me gusta tardar mucho en las sesiones porque aparte de que sé que tienen otras cosas que hacer y que muchos de ustedes se dan tiempo así breve por sus trabajos y demás, yo creo que son recursos que ya a estas alturas es miércoles, ya los leyeron, ya tuvieron una noción de lo que es. Generalmente voy a hacer las sesiones los martes, pero por esta única vez que inicia el módulo, pues la hice el miércoles. Pero fíjense bien lo que menciona aquí. Un hecho tiende a convertirse en un acontecimiento histórico cuando resulta singular y trascendente, dependiendo del contexto y espacio temporal en el que haya tenido lugar. También se vuelven relevantes tanto en el contexto cultural como el social en que se registra. Para considerarlo estrictamente histórico, ya que promueve cambios significativos o marca alguna diferencia radical atendiendo a todas las facetas de su contexto. Y nos coloca aquí 2 ejemplos muy importantes, el de Berlín, 1989, con el muro de Berlín, su caída y demás, y luego la toma de protesta de Vicente Fox Quesada, ¿sí? Entonces son 2 hechos que han marcado la historia de nuestro país y que han tenido una trascendencia, por eso han sido tan importantes y por ende son
acontecimientos históricos, ¿sí? Y el punto de partida es, para empezar, tengo que empezar a generar el ser y actuar, efectuar ciertas percepciones acerca de la cultura y de lo que haya sucedido en su momento, luego comprenderlo y luego ya analizarlo en su contexto, que si bien es cierto, tener un análisis de un hecho histórico es bastante complicado, obviamente, por la temporalidad en la que existió. Mucha gente que vivió en ese hecho ya no vive actualmente, desafortunadamente, y este tipo de cosas lo hacen todavía más complicado, ¿no? Pero sí se puede investigar y sí nos puede ayudar mucho. Pero para estudiar el hecho histórico, pues obviamente tendremos que basarnos en una de las ciencias más importantes, que es la historia, ¿sí? Que básicamente es una disciplina que lo que intenta es comprender ciertas cuestiones del presente aunadas a lo que haya sucedido anteriormente y sobre todo lo que tenga que ver en ciertas participaciones en la sociedad, sí, que haya responsabilizado en la sociedad. Es un proceso en el que ciertos acontecimientos se van explicando desde el pasado hasta ahora y que se pueden manifestar en el futuro, ¿sí? Nos permite tener una mayor comprensión y una realidad más ubicada en cuanto a lo que haya sucedido. Y como les mencionaba anteriormente, el hecho histórico pues es algo que tiene, obviamente por su palabra lo dice, tuvo que haber sido en el pasado, y que muchas de las veces nos tiene imposibilitados al ofrecer cierta interpretación completa y concreta de lo que haya sucedido. Sin embargo, podemos investigar datos que sean factibles, que nos permitan interpretarlo, que vayan estructurando, haciendo un análisis objetivo y obviamente en base a lo que haya sucedido, ir generando o reconstruyendo ese hecho. Es a lo que se refiere cuando hablamos de reconstrucción de hechos, un análisis del estudio. Y todo esto tiene que ver con todas las ciencias habidas y por haber, incluyendo las raíces económicas, sociales, políticas, religiosas, etc, etc. El contexto histórico y cultural. El contexto es lo que estaba sucediendo en ese momento alrededor de. Es lo que pasaba es lo que estaba sucediendo junto o de la mano del hecho histórico. Sí, es un tema que vamos a ver a menudo y que enmarca ciertos acontecimientos que alrededor sucedían en esa época y que pues obviamente nos ayudan a comprender mucho mejor el hecho histórico. La intención comunicativa, pues es básicamente el objetivo, ¿sí? ¿Qué se pretende proyectar? ¿Sí? Es decir, cierto tipo de textos es lo que se pretende dar a conocer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un texto descriptivo, pues un texto descriptivo va a intentar informar sobre ciertas cosas. Un texto expositivo pues pretende explicar algo. Un texto instruccional pues nos va a permitir una serie de pasos para hacer algo. Un texto narrativo son todo aquello que nos permite generar una narrativa como fábulas, cuentos y demás. Un texto descriptivo es todo lo que nos brinda características específicas sobre lo que está sucediendo. Y argumentativo tiene mucho que ver con la opinión del autor y cómo argumenta ciertas ideas. Entonces, obviamente ya los veremos ya más a detalle, pero nada más por mencionarlos. Y la intención comunicativa es lo que pretende de acuerdo a cada texto, ¿sí? ¿Cuántos tipos de texto hay? Hay muchos, pero de manera general están los científicos, los científicos son un poco más de lenguajes técnicos, más elevados. Generalmente el público tiene que tener un conocimiento previo sobre el tema. Los literarios, que todo tiene que ver con lo poético, con lo estético. Los periodísticos, que intentan informar, dar noticias, dar a conocer algo, sobre todo ahora con lo del COVID. Y tenemos, por ejemplo, los textos de modo discursivo, que son los narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, todos los que terminan en tivo son ese tipo de textos. Los científicos podrían ser artículos de revistas científicas, ensayos, investigaciones. Los literarios podrían ser cuentos, novelas, leyendas. Periodísticos podría ser un periódico como tal, información, opinión, columnas de opinión. Entre ello, pues implica mucho lo que tiene que ver la subjetividad y la objetividad, y de manera general se las voy a decir muy, muy práctica y con un ejemplo. Lo subjetivo es lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar, pero que sabemos que está ahí. Lo objetivo lo podemos ver y lo podemos palpar. Por ejemplo, yo puedo decir que una persona es muy inteligente. Es una persona muy inteligente porque sus respuestas son muy completas, son muy concretas, responde rápidamente, las respuestas que da son correctas. Si le digo 2 más 2 es 4, entonces eso es una persona muy inteligente. Sin embargo, no lo he medido,
medido es nada más en base a la percepción, es lo que yo pienso. Sin embargo, si yo mido la inteligencia de esa persona, lo puedo hacer con su coeficiente intelectual, puedo generar un test y esa persona me puede dar a conocer cuál es su nivel de inteligencia. Entonces ahí sí estoy siendo objetiva porque sí estoy evaluando la inteligencia. Entonces, si su coeficiente intelectual es de media o mayor a la media, podría decirse que es una persona inteligente. Por ende, esa es la diferencia entre subjetividad y objetividad. La subjetividad no se mide, no se palpa, pero está y sabemos que está y muchas de las veces tiene que ver mucho con el sentido común. Y la objetividad, pues es algo que sí se puede medir, que sí se puede palpar, ¿sí? Ustedes van a ver esto que también va a ser muy repetitivo, incluso los recursos de la semana van a ser muy repetitivos. Ustedes van a ver las ciencias sociales. ¿Cuántas ciencias sociales hay? ¿Qué disciplinas hay? ¿Qué estudia cada una? Ustedes aquí, ahorita tienen 6 aquí, 6 tipos de ciencias sociales, que las ciencias sociales es lo que estudia, perdón, su objetivo de estudio es el ser humano, ¿sí? Intenta describir cómo se desenvuelve el ser humano en sus diferentes etapas de vida, en sus diferentes contextos, ¿sí? Y entre ellas, pues está la economía, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la producción, la forma, la actividad económica, cómo nos alimentamos, cómo hacemos recursos y demás. Las ciencias políticas tienen que ver con todo lo que tiene que ver el poder político, ¿sí? Cómo hacemos partidos políticos, cómo votamos por un gobernante. El derecho, todo lo que tiene que ver con esa normatividad que tengo, hasta dónde puedo llegar. El derecho el derecho, perdón, bueno, ya estoy como la muchacha, la TikTok. El respeto al derecho ajeno es la paz. Como decía Benito Juárez, ¿no? Esa parte hasta dónde llego. Si yo no tuviera reglas en la sociedad, pues obviamente pues ya podría estar transgrediendo los derechos de otras personas. Luego tengo la historia, todos aquellos acontecimientos que sobresalen, que son importantes, entre ellos incluyendo hechos históricos. La antropología, que estudia todo lo que tiene que ver la evolución de las personas, la diversidad, las expresiones, la morfología y demás. Y la sociología, que es todo el contexto en cómo sociedad y como individuo nos desarrollamos, ¿sí? Bueno, en base a esto, vamos a revisar de manera así muy práctica y general lo que tiene que ver con nuestras actividades de la semana, para, si ustedes tienen alguna duda, alcanzarla a resolver. No tengo ya mucho tiempo porque esta aplicación me mide mucho el tiempo, pero yo creo que sí alcanzamos a revisar nuestras actividades y ver de manera general qué nos están pidiendo y algunas que otras dudas que pudieran llegar a salir, ¿sí? ¿Ya leyeron las indicaciones de la semana? ¿De las actividades? ¿Han tenido alguna duda? ¿Ya las hicieron? Fíjense bien. Dice, actividad integradora 1, hecho histórico. Me pide que lea dos textos, ¿sí? Lo que hago yo es que hay tablas que aparecen como imagen que no me dejan copiar. Sin embargo, hay otras tablas que sí me deja copiar el formato. Entonces lo que hago es nada más copiar y pegar. Pego la tabla para no tener que hacerle. Y aquí nada más le agrego otra celda. Y ya nada más borro esta. Listo. ¿Sí? Ok. Dice, voy a leer estos dos textos, se supone que ustedes ya los van a leer, y de acuerdo a ciertas técnicas que ustedes ya revisaron en el módulo 2 sobre cómo comprender la lectura, usar ciertas técnicas de estudio, van a recuperar información que es relevante y van a rellenar esta tabla, que básicamente está muy fácil, si obviamente leen los textos, ¿verdad? Obviamente. El autor, ¿qué tipo de autor es? ¿Cómo se llama el autor? Las dos obras tienen autor, ¿eh? Una pareciera que no, pero sí lo tiene. La fecha en la que se escribió, pues obviamente la fecha de publicación. ¿Qué tipo de texto es? En base a lo que vimos, ¿qué tipo de texto es? ¿Es narrativo? ¿Es expositivo? ¿Es instruccional? ¿Es científico?
¿Qué quiere transmitir? ¿Qué pretende transmitir el autor? Es importante que justifiquen todas y cada una de sus respuestas. ¿Por qué? Siempre pongan, justifiquen, argumenten un por qué. ¿A qué público ha dirigido? A jóvenes menores de 19 años, por si fuera, por ejemplo, un cuento, a personas que les interese la política agraria, que tengan un conocimiento previo sobre tal. Aquí lo vamos a describir. El contexto o momento en el que se desarrolló, ¿qué época era? ¿Sí? Si tiene gráficas, qué tipo de apoyos tiene, y si no, también mencionar, no lo tiene, no aparece en ninguna gráfica, ninguna, ok. Y luego ideas principales, acuérdense que la idea principal es lo general y la idea secundaria lo particular. ¿Qué quiere decir? La idea general es voy a hacer un análisis de coches, la idea secundaria es voy a hacer un análisis de coches del motor tal, o de tantos cilindros, o de la marca Ford, ¿sí? Entonces la idea principal es lo general y la idea secundaria es la fragmentación de esa misma idea. ¿Cuántos autores eran? ¿Cuáles eran los autores? El cazador, el agrícola, el agropecuario, ¿quién es el pueblo en general? ¿Quiénes? Vamos a describir lo que sucedía, las acciones que están describiendo, la postura del autor, le gustó, no le gustó, qué menciona el autor, qué dice sobre la política y tu opinión sobre cada texto, me gustó, no me gustó, por qué, qué me pareció. Y aquí incluso podemos combinar las celdas porque es de manera general nuestra opinión sobre la política agraria, ¿sí? Luego, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones, es importante que respetemos las extensiones, ¿eh? Vamos a qué información desconocida respecto a la política agraria y cuál consiste con la lectura de estos textos. Entonces voy a copiar esta pregunta y ustedes la van a responder de 8 a 10 renglones, ¿sale? Y luego vamos a redactar una reseña comparativa de los 2 textos. Vamos a mencionar semejanzas y diferencias en cuanto a ambos textos para hacer un análisis, ¿sí? Y eso sería todo. Entonces aquí, obviamente, ya le voy a ir dando para que haya una mayor organización en mi texto, voy a ir dándole forma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, actividad integradora 1, tal, no sé. Ahí ustedes lo van a ir haciendo así bonito, utilizando sus herramientas. Y básicamente eso sería la actividad 1. Es importante que en la reseña comparativa vayan tomando una cosa similar entre cada texto y una cosa diferente entre cada texto para que pueda ser comparativa. Ahora bien, me voy a mi actividad número 2. Lo estoy haciendo de manera general, ¿no? Sino de lo contrario, pues no tendría mucho chiste que ustedes hicieran sus actividades. En la actividad 2 me dice que voy a descargar un documento. Yo ya lo descargué, se los voy a compartir aquí. ¿Sí? Y básicamente aquí básicamente aquí es una técnica. Fíjense bien. Horacio tiene cáncer. Hace 10 días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico, ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes que el cáncer lo haga. Fíjense bien. El lenguaje es claro, pues sí, sí es claro. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Pues sí, sí es una vida de la situación cotidiana. La idea es clara, yo creo que sí, da a entender que está faltando porque tiene cáncer y está en un tratamiento. La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presente quien lo afirmó, pues no. No la tiene porque no está sustentada, ¿no? Seguramente le quitará la vida, pues no sabemos, eso estamos hablando así como que en opinión. Dice, la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice, pues sí. Entonces, si se fijan, o tiene evidencia científica y entonces no va a ser la opinión de alguien, sino que va a ser un sustento científico, o no tiene evidencia científica y sí va a ser una opinión. Aquí en estos 2 últimos renglones hay que tener cuidado, ahí está el ojo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo mismo con cada afirmación, van a contestar cada una, van a colocar una tachita ahí, yo no la tengo habilitado, pero ustedes ahí está, ¿sí? Ustedes nada más colocan una X en cada respuesta y listo. O le dan doble clic y se contesta automáticamente solo, ¿sí se fijan? Y luego me voy a ir para acá y dice, responde las siguientes preguntas, ¿sí? Aquí, bien importante, tu extensión entre 3 y 5 renglones. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona a la que padece o es
porque lo heredó y por qué. Bueno, ahí vamos a responder y vamos a justificar, considerando que tengo que hacerlo en 3 y 5 renglones. Para tu respuesta anterior, ¿tiene alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Aquí. Escribe 2 formas de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. Pues se presenta que puede ser hereditario o puede ser por el estilo de vida y hay que explicarlo. ¿Por qué? Voy a elegir 2 ciencias. Por ejemplo, aquí voy a elegir la historia, ¿sí? Y aquí voy a elegir la economía, ¿sí? Y luego aquí dice, voy a investigar 2 fuentes que aborden el cáncer desde la historia y la economía y voy a colocar el título que encontré desde internet. Voy a colocar las pruebas que presentan la ciencia de lo que dice sobre el cáncer. La historia dice que el cáncer ha tenido un desarrollo sumamente importante a lo largo de la vida del mismo. Se descubrió en tal siglo, etc. etc. Bueno, y luego voy a colocar las referencias, ¿sí? Y lo mismo con esta fuente. Y luego, posterior a ello, voy a colocar un resumen de lo que investigué, tanto el cáncer abordado desde la historia como el cáncer abordado, bájate, desde la economía. Perdón, aquí ya copié otra vez. Desde la economía. ¿Sí? Y listo. Chicos, yo sé que es muy fácil irse a internet porque lo sé y de hecho lo hemos trabajado. Yo ya tengo prácticamente casi 8 años trabajando en la prepa en línea y lo hemos visto. Antes las actividades eran muy obvias, estaban por todas partes que ustedes las buscaran en internet, en blogs y demás. Prepa en línea ha trabajado mucho para que eso se elimine por completo. Sin embargo, siguen habiendo actividades que ustedes se basan para hacer sus actividades. Recuerden y les menciono que es plagio y también les digo que ya no las sabemos de memoria. Entonces, busquen actividades, información que les ayude a hacer sus actividades, pero no busquen actividades ya hechas, porque entonces el propósito no se cumple. 1 y 2, pues nos vamos a ver perjudicados en caso de que se considere plagio, no va a ser calificada su actividad. Entonces, sí es importante que ustedes, si lo están considerando, lo eliminen de toda posibilidad de sus intereses y que hagan sus actividades por ustedes mismos. Las respuestas ya no las sabemos porque ya tanta generación, ya sabemos cuáles son las respuestas de cada actividad. Entonces, hagan sus actividades ustedes solos. Para eso está esta sesión, para darles una idea de lo que tienen que hacer. Pero de igual manera, si ustedes siguen teniendo dudas, con toda confianza pueden mandarme un mensaje a la plataforma y lo resolvemos sin problemas. Pero eviten eso, porque también obviamente habla mucho de los valores que tenemos, ¿no? Tengo 3 minutos antes de irme. ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta antes de retirarme? ¿No? Bueno. Yo no, muchas gracias. Ok, Yesenia, gracias a usted. Entonces, cualquier duda, de todos modos, si llega a surgir, si todavía no leen las instrucciones y lo que tienen que hacer en sus actividades, me pueden contactar sin problema, ¿sale? Muchas gracias por estar presente en la sesión. Bienvenidos nuevamente y los espero con el favor de Dios en la próxima sesión, ¿sale? Muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias, Andrés. De todos modos, a lo mejor ahorita no la tienen, pero más adelante pueda surgir, ¿sale? Cuídense mucho.